Esto es Último Recurso por Universidad 107.5. Con la estrella omnisexual y el glamour acomodado a la lujuria de hotel. Bueno, Ángel tiene puesta la remera de este disco de Jessico, y en Último Recurso está sonando Camarín, una de las grandes canciones de aquel disco del año 2001. ¿Todo por qué? Porque, claro, en un momento, y creo que todos en algún punto soñamos ser críticos de rock. Y de lo que vamos a estar hablando en este preciso momento es justamente de eso, de la crítica musical. No, por ahí sí, rock, pero crítica musical, porque está la preventa ya de 5 estrellas, amor y odio y crítica de música de Martín Graciano, que está del otro lado, como siempre, acompañándonos en esto que es Último Recurso. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Dala? ¿Cómo Bien, andás? todo tranquilo. Esta canción me parece que dice mucho, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando a continuación. Vos la elegiste y yo instantáneamente pensé, sí, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, totalmente. Es que es una canción muy venenosa y muy divertida de parte de Dárgelos, que un poco retoma, viste, esta idea de que todos los críticos de algún modo en algún momento quisieron ser músicos, como pone al crítico en un lugar como diríamos, jerárquicamente inferior, ¿viste? Sí. Y es muy deliberado. Y él, yo creo que en un punto también es a sí mismo se hace una paradoja de sí mismo, porque después de todo, ¿viste? Esta idea del camarín lleno de lujuria, de mujeres, de lentejuelas, incluso en el marco de los babasónicos es una fantasía, él lo sabe, lo ha dicho, ¿viste? También a sí mismo pone, digamos, hace como una especie de, ¿viste?, de proyección, de multiplicación de lo que es la idea de la estrella rock, que acá en Argentina, salvo casos muy aislados, no existe, ¿viste? Sí, es verdad. Y pienso un poco también en todo lo que trae aparejado, ¿no? Esto de... No quiero usar la palabra amiguismo, ¿no? Pero que está presente en parte de este trabajo, los ensayos, ¿no?, que están presentes en el libro. Hay como una necesidad, ¿no?, de por momentos ser políticamente correcto porque, bueno, es laburo. Y por otra parte de decir, che, si me corro del eje, me voy a volver un rebelde, un loco, alguien que está totalmente chiflado porque dice cosas que no agradan, entre comillas. Eso yo creo que tiene mucho... a ver, puntualmente el libro C5 Estrellas trabaja con la idea sobre todo de él, si bien, digamos, abarca músicas incluso que va más allá del rock, trabaja con la idea de la crítica de rock, ¿no? Me parece que el libro trabaja sobre todo con eso. Y lo que es curioso es que si vos ves, digamos, la curva narrativa del periodismo rockero argentino, digamos, para poneros, viste, el foco en alguna parte o alguna espacialidad, vos vas a ver que el periodismo rockero argentino nació siendo así. Quiero decir, nació siendo, como vos decís vos, rebelde, nació siendo aguerrido, polemista,
arbitrario, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Vos lees la revista Pelo del 70, las primeras, digamos, 71, 72, y Pelo dice, esto es una basofia, digo, viste a veces, directamente, ¿no? Sí. No tiene muchas... O la propia Expreso Imaginario, en una menor medida, pero Pelo sobre todo, arranca siendo así, como fue históricamente, por ejemplo, no sé, la crítica de jazz, downbeat, pero sobre todo, por ejemplo, la crítica de cine. La crítica de cine nunca perdió esa cualidad. Eso es muy curioso, que sí le pasó al periodismo de rock o periodismo de música y que, digamos, podemos analizar largo rato de por qué razón. Pero yo creo que hay una curva que va de ese posicionamiento tipo de trinchera del periodismo rockero de los 70, incluso creo yo que asumiéndose como parte de algo y no testigo de algo, ¿no? Porque cuando vos, por ejemplo, qué sé yo, Ripoll fue el que organizó uno de los primeros festivales de rock argentino, digamos. El director de la primera revista de rock, llamémosle, o esto podremos charlarlo con Seba y con Ponchi, pero la primera revista señera, que son Pinap y Pelo, el director de esas revistas es el que organiza el gran festival de rock. O sea, es parte sustantiva del movimiento, no es testigo, digamos. ¿Me explico? No solo es testigo, no solo es árbitro. De la misma manera que después en el Expreso Imaginario, a ver, los directores... El director era Pipo Lernoux, que había escrito, básicamente es el ideólogo intelectual del rock argentino. O sea, quiero decir, no es una persona que está afuera o que está como... No, es un militante, o sea, es un activista, llamémosle, ¿no? Sí. Y Pistocchi lo mismo, Pistocchi era el manager de Almendra, Pistocchi era realmente era amigo, por ejemplo, de Luis Alberto y de todo, pero en esa amistad era una amistad, digamos, no fundada en la relación jerárquica que después se estableció entre periodistas y músicos, ¿no? Que yo veo mucho, viste, el periodismo como mirando un poquito desde abajo al artista, ¿no? En lugar de entablando un diálogo de pares, ¿no? En ese sentido, vos lees las entrevistas, por ejemplo, de Greenberg en La Opinión, o lees las entrevistas de Pistocchi que le hacía Spinetta, y son entrevistas muy palo a palo, digamos, ¿viste? Picantes. Bueno, son conversaciones picantes, palo a palo, ¿no? ¿Viste? Diciéndose todo, pero son amigos a la vez. Porque con un amigo, no quiero decir que haya que ser amigo, ojo, lo que estoy diciendo es que son de pares. Y con un par, vos te tenés que permitir decir todo, sobre todo cuando lo que estamos trabajando es una cultura en común, que es lo que pasaba con estas primeras revistas. Después yo creo que hay un quiebre, si querés, que es en el 82, 83, cuando el rock se convierte en un negocio, ¿no? Que es, viste, con la prohibición de la música en inglés de Malvinas, la explosión de los grupos, viste, los sellos salen a buscar números locales, Festival de la Solidaridad Latinoamericana, y de pronto el rock, que hasta entonces, si bien había llenado el Luna Park, ponele, pero de pronto se convierte en un negocio, ¿no? Sí. Y con el negocio aparecen todos los intermediarios, ¿no? Que está bien, o sea, aparecen los agentes de prensa, aparecen, no sé, iluminadores, aparecen managers, aparecen cazatalentos, aparecen, viste, los chabones que se ocupan de la payola, de ir a rotar en las radios, aparecen toda una serie de agentes que hacen que el periodista se vaya alejando del músico. Y ahí nace otro tipo de periodismo para mí, en algún momento, que es con el advenimiento del negocio, ¿viste? Sí. Y yo creo que a partir de entonces, lenta, progresivamente, y sobre todo en el último tiempo, con las redes sociales, ¿viste? Con esta idea de que se juega tanto como vos dijiste recién, ¿no? El agradar, el ser parte de... O sea, eso siempre fue importante. Pero hoy es todo. Hoy es fundamental. ¿No? Y bueno, dinámicas que cambiaron, ¿no? Porque pienso un poco en tiempos en donde te hacían escuchar el disco y vos tenías que anotar en un blogcito, ¿viste? Chiquitito. Sí. Y ahora, bueno, es esperar al viernes. Bueno, en realidad muchos medios tienen la posibilidad de escucharlo previamente. Imagino que con por ejemplo, el nuevo disco de Rosalía va a pasar esto, pero ya te lanzan un adelanto y ya hay gente, ¿no? Tratando de explicar el porqué. Sí, eso es muy interesante eso que decís, Augusto, porque fíjate vos que, ponele, no sé, varias cosas se me ocurren al respecto. Ahora, antes, como bien decías vos, el periodista era el tipo que tenía el acceso al artista o al manager, o era el tipo que tenía la copia blanca del disco antes, o era el tipo que tenía, viste, las revistas, la suscripción de las revistas que llegaban a la redacción, ¿no? Pongamos
Año Ujú. 77, Redacción del Expreso Imaginario, llevaban, no sé, Melody Maker, llevaban los memos de Columbia, los memos de Sony, llevaban las copias blancas de los discos antes que se editen en Argentina. Todo eso cambió porque ahora, como vos decís, ya el tema de Rosalía y todos lo tienen a la vez al mismo tiempo. Todos tienen el statement de Rosalía respecto al mismo tiempo, digo público. O sea, el periodista que antes era como el mediador, llamémosle, ahora quedó desplazado. Sí, ¿no? ni siquiera es un vehículo, ni siquiera es un vehículo. Ni siquiera es un vehículo, claro. Eso de algún modo yo creo que nos obligó, y todavía creo que no hemos encontrado del todo la respuesta, a ubicar, bueno, decir, bueno, entonces ¿para qué servimos? ¿Viste? Creo que, y hubo varias respuestas al respecto. Yo creo que en algún caso no hubo adaptación ninguna, sino simplemente como ser amplificador de lo que, por ejemplo, el artista promete, digamos, o dice, o el propio sello. Entonces pasa esto, sale lo de Rosalía y yo he visto, no sé, a los 10 minutos, con toda la furia de la publicación, ya vi ensayos alrededor, que estaban publicaciones de periodistas que están ya respondiendo basados, es como si ya estuvieran hechos a priori, son como la gacetilla expandida, ¿viste? Sí, es como sí, que ya de antemano sabés que va a ser un tema genial, que puede que lo sea, quiero decir, no estoy diciendo, ¿entendés lo que te digo? Que, bueno, vos sabés qué te llegó la gacetilla, te llegó tal cosa, porque eso siempre pasó, por ejemplo, cuando salió Bruce Springsteen, que eso lo menciono en el libro, cuando apareció, viste, los primeros discos de Bruce, lo que decía Columbia en las gacetillas, lo que le llegaba a los periodistas, era que era el nuevo Bruce, Bob Dylan, ¿no? Sí. Y Bruce era otra cosa, estaba clarísimo que era otra cosa, pero era, y eso es lo, digamos, es como si eso del nuevo Bob Dylan, que algunos mordían el bocadillo de los periodistas y otros no, eso ahora pasa, es como que se estandarizó. Todos decimos o replicamos, pareciera replicar eso que nos dicen que es. ¿Por qué? Porque queremos pertenecer. Y que ahí hay muchos problemas que tienen que ver con, ¿viste? Con el laburo, ¿no? Con la paga de los periodistas, que un poco yo hablo de eso, ¿viste? Sí. Si no te queda nada, ya no te mandan ni discos, te pagan para el orto. Para colmo perdés el favor de la productora y ya ni siquiera vas, si vos decís algo malo, por ahí te hacen la cruz y ya no vas a poder ir al concierto. Entonces estamos en una posición muy difícil, ¿viste? Sí, total. Y hablando del quehacer periodístico, digo, hay momentos que incluso están en el libro, que a mí me parece muy interesante sobre un artista en particular, que creo que viene a mover un poco, no sé si él, pero sí la situación, el contexto, que es Duki. Sí. Y está el momento en donde Eddie Babenco, le mandamos un abrazo a Eddie si nos está escuchando, sí, que supuesto. le hace la pregunta necesaria, en el momento necesario, que descoloca. Y por otra parte también pienso en la crítica que hizo de uno de sus últimos discos, Facu Díaz. Sí. Y digo, me parece dos momentos que por ahí están cercanos a nosotros porque los conocemos a ambos, pero digo, ahí tenés una crítica que no piensa agradar, y por otra parte una pregunta que también incomoda un poco al resto y también un poquito a Duki, ¿no? Entonces, es una pregunta genial la que le hizo. Es una pregunta genial. O sea, sí, y muy simple, porque las preguntas, viste, ahí hay todo un tema, ¿no? Porque también está el crítico como preguntador, viste, como ejercitador, como conversador, ¿no? Sí. Y ahí Eddie hace una pregunta para mí filosófica, ¿viste? Pero a su vez no es filosófica porque, viste, trafique, viste, bibliografía, no, filosófica porque es existencial. El tipo le dice a Duki, che, tenés 27 años, vos acabás de llenar River, vas a llenar el Camp Nou ahora, y ahora le dice algo muy simple y le desarma el castillo de naipes. O sea, el chabón se emociona, lo quiebra, se terminó la conferencia de prensa. Nos vimos. Es increíble, porque, claro, porque en realidad la pregunta esconde mucho la pregunta de Eddie. Habría que preguntarle a él cómo fue que la planeó, capaz que no la planeó, capaz que le salió en el momento. Porque lo que te está diciendo es, si vos medís todo, le está diciendo a él, cuantitativamente se terminó. O sea, ¿qué hay después de River? Nada. O sea, ¿entendés? ¿Qué hay después del Camp Nou? Nada. En cambio, y claro, y lo que yo digo un poco, lo que postulo es que una parte de esta generación, yo por ahí digo toda esta generación, es una manera, viste, de pensar también, ¿no? Para polemizar un poco.
mide todo en términos cuantitativos, ¿no? Cuántas Cantidad de escuchas, escuchas, cantidad de views, cantidad de entradas vendidas. Vos fíjate que las gacetillas te debe pasar hoy a vos, Dalak, lo que te llegan son números, sí. ¿viste? Son números. Vendió Sold out, tanto. y sí, tanto, números. A lo que voy es que no está mal, de hecho está bien tener un pie en el mercado. Históricamente los Beatles iban al programa del Sullivan, que es como si fueran hoy, no sé, a Jimmy Fallon, no sé, ¿no? Sí. Tenían un pie en el mercado, no eran precisamente autogestivos los Beatles, ¿no? Tenían un pie en el mercado, es decir, viste, querían vender discos, Apple, digamos, el sello presionaba para que ellos vendan discos, hacían rondas de publicitarias, lo que fuera, ¿no? Pero por otro lado también tenían un pie en la cultura, que eso pareciera faltar a veces en la actualidad, ¿no? Ellos tenían un pie en la cultura, pensá que Lennon iba a las exposiciones de los artistas conceptuales, McCartney iba a ver a Jimi Hendrix y leía, no sé, Lee Ching, y George Harrison trababa amistad con los tipos, viste, los citaristas, con monjes, y Ringo Starr le gustaba el mundo de los autos y qué sé yo. Todo eso te pone en la cultura, a dialogar con otras cosas que tienen que ver con la gente, con otro tipo de valores, con otro tipo de circulaciones. Yo creo que habla muy de la actualidad, digamos, casi socioeconómica, que pase que solamente estamos charlando con el mercado, ¿viste? Uh-huh. En cambio, estos tipos, claro, ponele, los Beatles, llegaban a un techo de convocatoria, ¿no? Ponele que llegaban a un techo cuando llegaron a, viste, grabaron Rubber Soul, ponele, ¿no? Deciden dejar de tocar en vivo. Claro, después tenían todo para explorar. O sea, no es que se agotaba ahí como le pasó un poco a Duki en esa pregunta. No se agotaba el mundo ahí. Todo lo contrario. Podían empezar a experimentar con osciladores de frecuencias, podían empezar a trabajar con artistas plásticos, y fíjate vos lo que es la tapa del Sgt. Pepper. La tapa del Sgt. Pepper, que hoy la pasamos de largo, es cultura. O sea, fíjate, está Marx. El siglo XX. Está Dylan Thomas. Sí. Está el siglo XX, ¿entendés? Pero están en la cultura, están en la historia de la cultura. Tienen todo para hacer todavía. Son pibes que tienen 28 años, tenían en ese entonces la edad de Duki, digamos, y no se les terminaba el mundo. Todo lo contrario. Ahí lo tenés a McCartney, ahora, tocando, ¿entendés lo que te digo? Sí. Y los tendrías ¿Por qué? Porque hicieron tanto después, porque estaban en la cultura, tenían muchos diálogos para establecer. Pienso en Soda Stereo. Soda Stereo, para mí es un ejemplo canónico, ¿viste? Toca en la 9 de julio para 200.000 personas. ¿No? O sea, ya después de eso que te inmolás. ¿Pero qué hacen después? ¿Cuál es el siguiente movimiento de Soda? Genial. Hacen un disco como Dínamo, ¿no? Con producción de Melero, ¿viste? Con Melero trabajando a la par de ellos, qué sé yo. Y lo presentan con no sé cuántos conciertos a escala muchísimo menor en obras sanitarias, con todas las bandas nuevas del periodo. Babasónico, Juana Loca, bueno, estaban los Brujos, todo, dialogando con ellos. Ahí te reintegrás, te nutrís. ¿Por qué? Porque están en la cultura, estaban dando vueltas, estaban conversando con la gente, ¿entendés? Y yo lo que siento que ahora pasa, que un poco, insisto, habla del momento sociopolítico también, y también habla de, bueno, tantas cosas, ¿no? No sé, hasta de las elecciones, si querés. Nada, solamente hablan con el mercado. Eso es, creo yo, un problema. Seguro. En paralelo, también, y te lo comentaba por línea privada, ¿no? Que van surgiendo muchísimos talleres de crítica, ¿no? Uh-huh. Yo fui parte de uno con José Bellas y también Roque Casiero. Mucha gente tiene esa experiencia también en esto de, cómo me la rebusco, pero por otra parte... Uh-huh. Pensar, y me decían esto ellos, decía, no pensemos en reseña, pensemos en crítica. Tenemos que pensar en crítica, tenemos que ponernos los pantalones largos y decir, defendemos nuestra palabra desde este lugar, y bueno, si no hay que agradar, no se agrada directamente, ¿no? Me parece que es una especie de trinchera. Y sí, pero además eso es lo que termina a la larga. Lo que pasa es que esto también es algo que, a ver, lo que termina haciendo que una pluma, llamémosle pluma, que una firma tenga valor, es cuando se libera, cuando vos podés escribir bancándote los resultados de lo que escribís. ¿Entendés? En el arte también pasa. Está bueno esto que...
Claro, esto como vos decís recién de ponerse los pantalones. Claro, ponerse los pantalones, ¿sabes qué es? Es bancarse el disenso. Ujú. ¿Entendés? Y hoy nadie se banca el puto disenso. Eso es lo Sí. que pasa. Por eso, ¿entendés? Eso es tipo. De hecho, lo que yo siento. A ver, cualquiera me diría que no, tenemos una grieta en la cual están todos enemistados. No, pero lo que pasa ahí es que no se puede, no se discuten. Ahí no se discute, son como situaciones casi religiosas, ¿entendés? Vos no podés convencer, no vas a convencer nunca a un libertario, llamémosle, porque es una cuestión casi religiosa, no hay discusión del matiz. Todos estamos aferrados a nuestro Fundamentalismo. ¿viste? Son todos entonces, eso no es a eso que vos pareciera ser una posición crispada, en realidad es no bancarse el disenso. ¿Entendés? Ujú. Vos en el disenso te sentás a conversar y no es que te vas a matar a palos. Estás discutiendo ideas. Lo mismo en política, por eso te digo que hoy la gente. Bueno, pensemos, ¿cuáles son las alternativas que vos tenés en las redes sociales? ¿Like o no like? Y O sea, listo. ¿me explico? No hay más alternativa, que es un poco, viste, va en tándem con estas ideas de del lado no sé qué de la vida, o tal persona es todo lo que está bien. Ujú. ¿Viste? Es como tipo, o estás en mi equipo o no estás en mi equipo. El eje del bien ¿no? o el eje del mal. Listo. Exacto. Y depende, claro, vos lo ves de un lado y aquellos van a decir estos son los malos. Lo ves del otro lado y dicen, no, estos son los malos. Y creo que un poco la crítica termina siendo un poco parte, no un poco, totalmente parte de su época en ese sentido, porque no hay lugar para el matiz, ¿viste? O sea, sí lo hay, pero hay que bancárselo. A eso está muy bien esto que vos decías, que se charlaba en el taller de, bueno, bancate el disenso. Vos tenés un problema con alguien y bueno, vas a tener un desacuerdo, bancátelo. O sea, es así, la vida es así. ¿Entendés? Y eso no significa que nadie va a morir. O sea, sí, vamos todos a morir. Pero quiero decir, podemos convivir perfectamente en el disenso. Por eso para mí es importante, qué sé yo, si lo llevas a todos los planos, hablar. Vos que tenés un vecino que es de derecha, no sé qué, hablá con él, boludo. No, vos que, o sea, te vas a pelear, te peleas con tus viejos porque tu viejo no votó, no sé, lo que mismo que votaste vos. No, boludo, ¿no? Conversá, ¿viste? Escuchá al otro, ¿viste? Y para mí de eso tiene que estar hecha la crítica, el trabajo de la crítica, de los argumentos, los contraargumentos, de ir para atrás, ir para adelante, ¿viste? De ponerse a prueba a sí mismo, asumir los errores. Discutirse a sí mismo. Bueno, ahí, también. sí, totalmente. Además uno le puede errar, o sea, o puede cambiar de idea. Preguntale a Algo que por ahí te Pitchfork pareció si no, buenísimo. que Pitchfork revisa un poco, Claro. ¿no? Ahora salieron a revisar Sí. todos los números, los números de esos, le di 10 sobre 10, ay, bueno, qué sé yo. Es un ¿Está ejercicio. haciendo eso Pitchfork ahora? No sabía eso. Estaba haciendo eso, bueno, en el medio, el libro arranca con eso, ¿no? Con un cambio de... Sí, el libro arranca con eso, sí, con el cambio de firma, ¿no? Pero hace poco hicieron una revisión, dice, bueno, nosotros en tal año le pusimos 6 puntos, y ahora nos parece que merece 9, o merece menos. Y es una decisión, Sí, ¿viste? ¿Qué sé Me yo? parece genial, porque viste que un poco a partir de la crítica de Gloria Guerrero, que le hace a Honestidad Brutal en el año 99, si no me equivoco, que es una crítica que sale en Rolling Stone, ¿no? Sí. Una crítica que yo siempre tuve muy presente, titulada Aro, Aro, Calamaro, una revista, digamos, en Rolling Stone, ¿no? La revista central del momento, Gloria, que era una crítica central, sale a hacer esta reseña que le pone 2 estrellas y media, si no me equivoco, a un disco que hoy es 5 estrellas en todos lados, ¿no? Sí, y reivindicado. ampliamente. Reivindicado, ya todos sabemos. Ahora, me acuerdo que hace un tiempo, un poco el libro también cuenta hace un tiempo, todo pasó ahora, ¿no? Hace meses, había empezado a circular esa crítica como diciendo qué boluda no la vio, ¿viste? Y a mí me enojó mucho eso, me pareció como muy, 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 muy injusto, porque la crítica, que es lo que un poco trataba trato de decir en esos textos, trabaja en tiempo presente, ¿no? Trabaja en Sí. tiempo presente, y un clásico, como por ejemplo, podríamos decir Honestidad Brutal, se construye con el tiempo, ¿no? Necesita espacio, digamos. Un disco no nace clásico, ¿no? No, un no. disco se va haciendo, porque un disco, digamos, el clásico es un disco que soporta sucesivas preguntas a lo largo del tiempo, que vos lo interrogás hoy y te va a decir una cosa, y pasa el tiempo y lo interrogás y te va a decir otra, y pasa el tiempo y lo interrogás y responde o refracta las cosas de la época, digamos, dialoga con cosas que incluso todavía no están en tiempo presente, por lo cual es muy difícil que un crítico pueda sintonizar
inmediatamente con un disco, ¿no? Con esa naturaleza del disco, en tiempo presente. ¿Por qué? Porque el artista está trabajando con algo que todavía ni siquiera está ahí a veces, ¿entendés? Sí, Entonces, me parece muy lindo esto que hace Pitchfork, esto que decís vos, que yo no lo sabía, de volver a la crítica y decir, bueno, la verdad que ahora es tanto, ¿no? Lo que nosotros dijimos en un principio, ahora y al revés puede suceder también, ¿no? Que ¿También? dijo que te morfaste la curva, digamos, y después la verdad que no estaba tan bueno. Y pasa eso en muchísimos casos, o viceversa, ¿no? Martín, se consigue este libro, ya salió la preventa, tengo entendido ahí por, bueno, la gente de Firpo Casa Editora, que tiene muy buenos títulos, por fuera de este, que es el lanzamiento más reciente. Nada, contactan ahí, Firpo Casa Editora, sale la preventa, y si no, te contactan a vos y te preguntan todos los detalles ahí por Instagram, y bueno, ahí está la venta también, ¿no? Sí, ahora está en preventa, digamos, Sí. en la tienda virtual de Firpo, y se va a empezar, digamos, a mover y a distribuir a partir de la presentación, y la semana siguiente, que la presentación después lo vamos a anunciar un poco, pero va a ser el 8 de noviembre, sábado 8 de noviembre, Ujú. acá en Café Nacional en Tolosa. Perfecto. Bueno, ahí también estaremos atentos a esa cuestión. Bueno, como siempre, agradecerte porque siempre sos parte cuando te convocamos en Último Recurso, y también para algunas consultas por fuera de Último Recurso, Sí, por supuesto. de esta entrevista que lo hemos hecho, lo dijimos para el Jardín de los Presentes, queríamos saber si era la fecha justo exacta, pero también hay un montón de situaciones en paralelo que a veces complejizan un poco la situación. Martín, un abrazo grande. Nos queda afuera, pero queríamos mencionarlo también, Blues de la Artillería, que habías elegido para musicalizar, que habla a las claras de todo esto. Pero Sí. bueno, son temas que también se aplican a la cuestión. No pasa nada. A esta. Queríamos mencionarlo porque también hace al hecho, ¿no? Al hecho de la crítica en sí, ¿no? Y esta pregunta. Totalmente. Y al diálogo permanente, ¿no? Y al diálogo permanente, y una polémica que no, a ver, a los que nos gusta polemizar, vamos por ahí, por ese lado. Abrazo grande y bueno, nos encontramos en cualquier momento, seguramente. Dale. Abrazo grande, Augusto. Chau. Ahí hablábamos con Martín Graciano, autor de 5 estrellas, Amor y Odio y Crítica de Música, todo esto. Bueno, la preventa ya está en Firpo Casa Editora, y nosotros llegamos al final de este Último Recurso. Seguramente la semana que viene con más novedades y muchas cosas más que se van a venir. Se quedan con la continuidad de la programación de Universidad 107.5. Se viene un montón de gente y nada, que tengan buen fin de semana. Chau.